Hoy se festeja la memoria de Santa Clara de Asís, de familia noble y rica. En el 1194, cuando tenía 11 años, fue testigo de cuando San Francisco hizo el gesto de despojarse de sus vestidos para restituirlos a su padre Bernardón. Así, conquistada por el ejemplo de San Francisco, la joven Clara, 7 años después, escapa de casa para alcanzarlo en la Porciúncula. El santo le corta los cabellos y le hace vestir el sayo franciscano, para después conducirla al monasterio benedictino de San Pablo, en Bastia, Umbra, en donde el padre intentó en vano hacerla regresar a casa. Entonces se refugia en la iglesia de San Damián, en donde funda el orden femenino de las pobres reclusas, llamado después clarisas. Y en este lugar ella fue nombrada abadesa. Y en este lugar fue donde también Francisco, allí en la iglesia San Damián, dictó una primera regla. Clara escribe sucesivamente la regla definitiva, pidiendo y obteniendo de Gregorio IX el privilegio de la pobreza. Enamorada de verdad por la pobreza, no consintió ser apartada de la misma ni siquiera en la extrema indigencia y enfermedad. Así vivió una vida rica de obras de caridad y de piedad. Heredera del espíritu franciscano, se preocupó en difundirlo, distinguiéndose por el culto hacia el Santísimo Sacramento, que salva el convento ante los sarracenos en el 1243, y 10 años más tarde descansará en el Señor. Hay un episodio de su vida bastante interesante en relación a la situación que vivimos actualmente. Una noche de Navidad, en su cama, estaba tan enferma que no podía asistir a la misa, y Dios le dio la gracia de contemplar sobre las paredes de su celda, contemplar el pesebre y los ritos de la celebración eucarística, que se celebraba en la iglesia de Santa María de los Ángeles. Por este evento, Pío XII la proclamó más tarde protectora de la televisión. Bueno, el reino de Dios tiene una lógica diferente a la del mundo. Ella no fue detrás de grandes cosas, sino detrás de las cosas humildes. Y precisamente en estas cosas humildes era donde estaba la grandiosidad, donde estaba el sentido real de todas las demás cosas. Ella se fue a lo pequeño y yéndose a lo pequeño fue hacia lo grande. El reino de Dios tiene una lógica muy diferente a la del mundo. En el mundo, el mayor es aquel que es servido, que domina sobre los demás. Y Jesús enseña una forma de pensar y de ser totalmente diferentes. Él, que es el mayor, sirve a los demás, considerándolos superiores a sí, de tal modo que da su vida por nosotros como el pastor, que está dispuesto a dejar 99 ovejas seguras por ir en busca de una descarriada, porque el Padre Celestial desea ardentemente la salvación de cada uno de nosotros. El reino de los cielos es para los que son como niños, porque los niños tienen un fuerte sentido de ser hijos. Esto dice Jesús. Los niños tienen un fuerte sentido de ser hijos, de conocer que tienen padres y que se pueden confiar totalmente en las manos de sus padres. Jesús dice esto, hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Esto no quiere decir que los niños sean perfectos, no. Jesús más bien quiere exaltar en los niños la filialidad. Pues, ¿quién tiene el espíritu filial de Jesucristo? Es humilde. Sabe que todo le es dado, que todo viene del Padre, o sea, del Padre Celestial. Así como los niños pequeños saben que las cosas les vienen de sus padres. Aquel que tiene el espíritu de Jesucristo es humilde, depende del Padre y se fía totalmente de él, porque el Padre tiene la voluntad férrea de salvar. Por eso todo lo que pasa es de provecho para sus hijos. Incluso las cosas más dolorosas pueden ser transformadas por su amor en fuente de vida. Aquel que tiene el espíritu filial de Jesucristo reconoce el tener un Padre en los cielos. Reconoce tener también tantos hermanos que son igualmente, profundamente amados por el Padre. Por eso también se abre el cristiano no solo a la filialidad con Dios, sino a la hermandad con los demás. Se abre la hermandad en el servicio a los demás.
sin despreciar a ninguno de sus hermanos, porque son amados por el Padre, y cada uno de ellos lleva en sí la imagen de Jesucristo. Además, Jesús nos asegura que cada uno tiene a su ángel de la guardia ante la presencia del Padre, por lo que son testigos ante Él de todo el bien o el mal, o de todo lo que dejemos de hacer por cada uno de nuestros hermanos. Otro rasgo importante del espíritu filial de Jesucristo, además de la humildad y del servicio, es la docilidad, es decir, la capacidad, la disposición de dejarse moldear por la voluntad del Padre y por sus enseñanzas. Esto lo vemos con el profeta Ezequiel y con el Salmo de hoy, que consideran la palabra de Dios un alimento preciado y necesario. La docilidad en este sentido nutre la humildad y el servicio, porque el alimento constante de la palabra nos pone en relación con el Padre y nos confirma nuestra condición de hijos y de hermanos, de modo que podamos recibir fuerzas de parte del Padre y con esas fuerzas nos pongamos al servicio de nuestros hermanos. Alabado sea Jesucristo.